Ya, vamos a continuar con lo nuestro. Ya vimos algo en la clase anterior de lo que se trataba de investigación, una investigación científica, una investigación cualquiera en distintas áreas, ya que estábamos diciendo que la investigación era la misma en todo el mundo, pero dependiendo de la disciplina en la que nosotros apliquemos, vamos nosotros a desarrollar un cúmulo de pasos dentro de lo que es investigación. En este caso, nosotros vamos a ver o estamos viendo lo que es investigación dentro del área de enfermería. Antes de comenzar ya con lo que es la descripción de varios puntos que tenemos que desarrollar, vamos a acotar que es ciencia, algunos aspectos, algunos conceptos que debemos tomar en cuenta. La ciencia etiológicamente viene de la palabra scientia, que significa el saber, ¿sí? Y conocimiento, ¿sí? Nosotros, en base a lo que realizamos investigación, estamos nosotros aplicando la ciencia ¿para qué? Para obtener nuevos conocimientos. La ciencia es un conjunto de conocimientos, de teorías, de leyes y de principios. Se caracteriza por ser un conocimiento fáctico, racional, sistemático, objetivo, verificable, explicativo y falible. Esto ya lo explicamos en la clase anterior. Fáctico, ¿qué quería decir? Un conocimiento verdadero. Exactamente. Racional, sistemático, porque seguimos nosotros un cúmulo de pasos para desarrollar una investigación. Objetivo. Si no tenemos otros objetivos dentro de nuestra investigación, tampoco podemos nosotros desarrollar la investigación. Verificable. ¿Cómo yo verifico que mi investigación es correcta? A través de la comparación entre objetivos, a través de la comparación entre el material obtenido y a través de qué? De la recopilación de información, a través de encuestas, a través de fichas mnemotécnicas, a través de cualquier material que nosotros utilicemos para hacer la recopilación de información. Explicativo, porque nosotros también vamos no solamente a recopilar información, sino vamos a desglosar la información y vamos en base a esa información, vamos a explicar cada punto encontrado. Y falible. ¿Por qué falible? Porque no podemos nosotros mentir, como les había dicho anteriormente en nuestra investigación. Todos los datos que recojamos tienen que ser verdaderos. Los elementos del conocimiento científico. Básicamente tenemos aquí 4 elementos principales. Primero, los hechos. Segundo, hipótesis. Tercero, las leyes. Cuarto, teorías. Cada uno vamos explicando a continuación, ¿no? Los hechos es el dato objetivo para descubrir el conocimiento científico. Son conocimientos auténticos, susceptibles de ser comprobados. Los hechos tienen que ser invariables en relación a las teorías. La labor del investigador es buscar hechos nuevos para formular hipótesis, enriquecer las teorías existentes en el campo del conocimiento científico. ¿Bien? Siempre nosotros vamos a basarnos en los hechos para nosotros dar solución a esos hechos, dar mejoría a la calidad de vida que nosotros podemos encontrar en grupos de poblaciones. Nosotros observamos los hechos, encontramos falencias y solucionamos esas falencias. Como segundo punto tenemos las hipótesis. Es la formulación fundamentada de un enunciado acerca de un problema. La hipótesis se formula en base a hechos, los cuales se caracterizan por ser observables. Las hipótesis se caracterizan
por no ser observables. ¿Sí? Las hipótesis son respuestas anticipadas a los problemas del conocimiento que una vez formuladas nos guían a la comprobación utilizando los diferentes métodos de investigación. Como ya hablé anteriormente, las hipótesis primeramente nosotros vamos a basar en los hechos para formular mi hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? No es más que supuestas respuestas o supuestas conclusiones que podríamos nosotros llegar al desarrollar nuestro problema de investigación. ¿Sí? En base a nuestra investigación, nosotros vamos a obtener leyes, vamos a obtener teorías, dependiendo del tipo de investigación que nosotros realicemos. Dentro de lo que quiere decir las leyes, se refieren a las leyes de la naturaleza, leyes de la sociedad, leyes del pensamiento, que permiten a los hombres proveer los acontecimientos para estructurar el conocimiento. ¿Sí? En base a nuestra investigación, nosotros vamos a estructurar un nuevo conocimiento que eso va a ser ley para el resto de investigaciones. Las leyes científicas se refieren a objetos no observados. La ley científica puede definirse como una hipótesis, propósito científica. Para que una hipótesis pueda considerarse una ley, tiene que ser enunciada. Claro. ¿Cómo yo tengo que comprobar mi hipótesis o mi respuesta? Yo tengo que comprobarla mediante el desarrollo de mi investigación. Si yo compruebo mi hipótesis, ¿sí? Si yo compruebo mi hipótesis, esa se convierte en una ley, ¿ya? Si no compruebo mi hipótesis, si yo no logro comprobar mi hipótesis, va a ser una hipótesis errónea, ¿sí? Y va a salir nuevas leyes, pero ya no a base de mi hipótesis, sino de qué? A base de mi investigación. La teoría es el elemento unificador del conocimiento científico en un todo único. Es la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, leyes que se interrelacionan entre sí. En la teoría científica debe reunirse los siguientes requisitos: referirse a una rama específica del conocimiento científico que tenga significación para la ciencia, reflejar propiedades, relaciones y tendencias del desarrollo de los objetos. Y tres, no debe existir contradicción entre sus elementos componentes. Bien. Con la teoría, nosotros vamos a comprobar nuestros hechos, vamos nosotros a comprobar hipótesis y vamos nosotros a sacar nuevas leyes. ¿Sí? La teoría, como dije anteriormente, reúne varios requisitos. El conocimiento científico que tenga significación para la ciencia. Nosotros, nuestros nuevos postulados o nuestras nuevas teorías tienen que aportar para la ciencia. Tiene que ser nuevo conocimiento o al menos actualización del conocimiento. ¿Sí? Reflejar propiedades, relaciones y tendencias de desarrollos de objetos. Nosotros vamos a desarrollar nuestra teoría en base a qué, no solamente en base a nuestras hipótesis, sino también en base a nuestros objetivos. No debe existir contradicción entre los elementos componentes. Claro, si existe contradicción entre nuestros elementos, no vamos a crear teorías. No vamos a poder crear teorías. ¿Por qué? Porque nos estamos contradiciendo con nuestra investigación. Porque nuestra investigación no va a llegar a la fuente principal de explicación de lo que queremos nosotros denunciar en nuestro tema de investigación. La investigación científica. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta?
Ninguna. Continúo. Elisa, ¿puede? Vamos un poquito más a conceptualizar. Investigación científica. Una investigación es un proceso sistemático, como ya enunciamos la clase anterior. La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis, como ya hablamos anteriormente, y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. El conocimiento transmite los hechos primero. Además, la investigación es la búsqueda de conocimiento ordenado, coherente, de reflexión, analítico y confrontación continua de los datos recopilados, ya sean datos empíricos, y el pensamiento, a fin de ¿qué? De explicar los fenómenos de la naturaleza. Eso es la investigación. La investigación es una actividad intencionada, orientada a descubrir algo que desconocemos. Nos planteamos, por ejemplo, nos planteamos llevar a cabo un trabajo de investigación para conocer algo que no se conoce. Sí, siempre nosotros vamos a plantearnos un tema que no se conoce, para nosotros poder sacar nuevos estamentos, para nosotros poder sacar nuevas teorías, nuevas leyes, en base a ese conocimiento que no existe. Podremos hacerlo, sí, en equipos o podremos hacerlo individual. Eso depende del tipo o el alcance de la investigación. La investigación, como ya dije, es un proceso sistemático ordenado cuyo objetivo es la demostración de la hipótesis, búsqueda o conformación y desarrollo de teorías. Es la búsqueda sistematizada y objetiva de los hechos, explicaciones y fenómenos desarrolladas en etapas. ¿Ya? Estas son las tres principales etapas de lo que tiene la investigación. Primero, la planificación, en el cual es un documento escrito que se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes en un denominado protocolo o proyecto de investigación. ¿Se acuerdan de vinculación, chicos? ¿Se acuerdan el primer trabajo que entregaron? ¿Sí? Eso era un proyecto de investigación. Eso era una planificación de lo que ustedes van a realizar dentro de la investigación. ¿Sí? De cierta manera o de cierto modo ya están ustedes preparados para desarrollar esto en el ámbito de investigación. Ejecución. En esta etapa deberán realizarse todo lo planificado, considerado los problemas que se presentasen durante su ejecución. ¿Sí? Ya presentaron su planificación. Ahora vamos a la ejecución, que es lo que nos quedamos en pausa con ustedes en vinculación por este problema. ¿Sí? Muchos todavía no ejecutaron, algunos ya estaban ejecutando. ¿Pero en base a qué? En base a la planificación planteada por ustedes de todos los procedimientos que plantearon para desarrollar la investigación. ¿Sí? Y por último tenemos la evaluación. En esta etapa debemos captar información que permita decidir si se está obteniendo un rendimiento razonable de los recursos, si se logró los objetivos de la investigación, si comparando el rendimiento de cada uno de los recursos podemos decir que fue satisfactorio o no, y finalmente establecer si la inversión global quedó justificada con el hallazgo que se realizó. Simplemente, 4 puntos fundamentales. Primero, para yo evaluar mi investigación, tengo que referirme al rendimiento que puede otorgar mi investigación. Si yo con ese rendimiento logré cumplir mis objetivos, si no logré cumplir mis objetivos,
comparo el rendimiento de cada uno de los recursos. Podemos decir que fue satisfactorio o no finalmente. Si yo, con los recursos que tengo o que puedo obtener, logro llegar a terminar mi investigación, puedo justificar o no la inversión realizada con los objetivos o con el fin de mi investigación. Entonces, todo esto está relacionado. Primero, la planificación. Segundo, la ejecución. Tercero, la evaluación. Para ver si nosotros estamos desarrollando correctamente nuestra investigación. Aquí pongo un punto, dice la estadística. ¿Por qué pongo este punto aquí de la estadística? Nosotros vamos a hacer colecta de información. ¿Sí? ¿Y con qué vamos a analizarlo? ¿Con qué vamos a desglosarlo si no es con la estadística? La estadística es una rama de la matemática que se refiere a la recolección, elaboración, estudio, análisis e interpretación de los datos obtenidos en un estudio para tomar decisiones y predecir fenómenos que puedan expresarse numéricamente. Se dividen en dos ramas, la estadística descriptiva y la inferencia estadística. La estadística descriptiva consiste en la recolección y elaboración de los datos numéricos con el propósito de describir cada una de las características de la población. La segunda, permite elaborar conclusiones probabilísticas acerca de una población en base a la información de una muestra en dicha población. Ya, nosotros inconscientemente hemos estado utilizando la estadística, ¿sí? Para poder nosotros desarrollar o desglosar los datos obtenidos. Siempre vamos a utilizar la estadística, aunque sea estadística básica, pero lo vamos a utilizar. Y siempre estábamos utilizando nosotros los dos, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva, ¿por qué? Porque nosotros a partir de los datos obtenidos vamos ¿a qué? A describir cada característica de cada uno de los datos. Y la inferencial, ¿por qué? Porque vamos a emitir nosotros en base a esos datos conclusiones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí puede repetir, por favor, Liz? Como les venía diciendo anteriormente, la estadística es una rama de la matemática que nos permite recolectar información, elaborarla, estudiarla, analizarla e interpretarla. De todos esos datos obtenidos, yo voy con la ayuda de la estadística a disgregar mis datos, a desglosar mis datos, para luego ¿qué? Para luego analizarlos con ¿qué? Con estas dos principales ramas, la descriptiva, en la cual me va a ayudar a ¿qué? A separar los datos para poderlos analizar individualmente, y la inferencial, que me va a ayudar a ¿qué? A unir esos datos y emitir conclusiones. Preparación del protocolo de la investigación científica. Bueno, un proyecto que se va a realizar, en este caso por ustedes, por los estudiantes, debe diseñarse de forma que pueda llevarse a cabo de forma rápida y eficiente. Esas dos palabras son importantes. Rápida, porque no se tiene mucho tiempo. Y eficiente, porque tiene que solucionar problemas, ya que la disponibilidad de tiempo suele ser limitada. Los proyectos de los estudiantes no requieren grandes recursos y el tutor debe orientarles de cómo conseguir los que sean necesarios. El tutor se encargará también de someter el proyecto a aprobación ética en su momento, ¿sí? En este caso, me estoy explicando un poquito de lo que van o pueden hacer ustedes en el trabajo de titulación, ¿sí? Ustedes con el tutor van a escoger el tema, van a plantearse las hipótesis,
van a reformular sus temas, sus objetivos, ¿sí? Pero estos tienen que ser, ¿qué? Tienen que cumplir dos características. Tienen que ser de rápida resolución y tienen que ser eficientes. Y tienen que resolver un verdadero problema. ¿Qué más? Ya. Es importante esta última partecita que les pongo aquí. El tutor se encargará también de someter el proyecto a aprobación ética en su momento. ¿Sí? Nosotros en nuestra investigación no es que vamos a coger, encontré en el rincón del vago este proyecto ya hecho, le paso para mí y me pongo mi nombre. ¿Sí? No. Tenemos nosotros que sacar nuevos conocimientos. ¿Sí? Tenemos que nosotros plantearnos nuevos conocimientos en base a esta investigación. Tenemos que evitar el plagio. Como ya les dije, en vinculación estamos utilizando las normas Vancouver. Tenemos que utilizar normas Vancouver si yo quiero referenciar algo de tal autor. ¿Sí? Eso es la prueba, o someter a la aprobación ética en su momento. Tiene que ser 100% ético su proyecto, su investigación. La siguiente lista de cuestiones se basa en la de Warren, ¿sí? Para tratar de responder de forma lógica los puntos que describirán con detalle el estudio propuesto para la elaboración del protocolo de investigación. Estos tres. Y aquí les expongo algunas de las preguntas que deben hacerse para poder desarrollar un proyecto de investigación. Primeramente, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cuáles son los objetivos generales y las cuestiones precisas que se quiere responder? Cabe recalcar que el objetivo general viene descrito en base al tema de investigación, eso ya lo saben ustedes. ¿Cuál será la contribución del estudio al conocimiento? ¿Qué tan factible es para resolver un problema? En base a mi tema de investigación, en otras palabras, ¿qué se sabe sobre el problema? Aquí es donde que nosotros vamos a indagar información acerca de nuestro tema de investigación. ¿Qué diseño de estudio se utilizará? Bueno, eso depende de la institución en que nosotros vamos a realizar. Bueno, en este caso es el Instituto San Gabriel. En lo posterior, jóvenes, les estaré yo enviando los formatos que se utilizan para la presentación de proyectos y de investigaciones que se realizan aquí, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este diseño? ¿Será necesaria una actualización? Sí. No es que yo les presento el formato, sí, no es que yo les presento el formato así y así tienen que hacer, no. ¿Sí? No es una camisa de fuerza un formato. El formato está libre para poder modificarlo. Ya, se necesitará una actualización. ¿Qué población se estudiará? No vamos a estudiar nosotros una población inmensa, ¿sí? Sino a población seleccionada. ¿Cómo se elegirá esta población? Ya sea por qué, por muestreo, por cálculo de la, por cálculo de la muestra, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de inclusión del estudio? ¿A quién me refiero con criterios de inclusión? Entonces, les hacía la pregunta, ¿cuáles son los criterios de inclusión en el estudio? ¿Qué quiere decir criterios de inclusión? Son características que deben tener los posibles participantes para considerar su participación en el estudio. ¿Sí? Es un cúmulo de características que deben poseer los participantes para pertenecer al grupo de estudio. Esos son los criterios de inclusión, tomarán nota. ¿Cuántos participantes se necesitarán? Dicen, ¿puede repetir? Les doy un ejemplo. Vamos nosotros a hacer un estudio, como hicieron en vinculación, ¿a quiénes nomás? A niños menores de 3 años de edad que tengan talla y peso tal. ¿Ya? Entonces, con esas características nosotros vamos a clasificar. Solamente vamos a hacer a los niños de 0 a 3 años
que tengan tales y tales tallas, tales y tales pesos. Es por poner un ejemplo. Y a partir de esa población, porque de ser una población inmensa, nosotros vamos a seleccionar cuántos participantes en realidad necesitamos. ¿Sí? ¿Qué datos se recogerán? ¿Cuáles son las variables de mayor interés? ¿Cuáles son las variables de confusión potenciales? Las variables de mayor interés van en base a nuestros objetivos. En otras palabras, ¿cuáles son nuestros objetivos de mayor interés? ¿Cuáles son nuestros objetivos obsoletos? Los que no nos van a servir. ¿Cómo se recogerán estos datos? A través de encuestas, a través de fichas de observación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los métodos que voy a utilizar para mi investigación son los correctos, no son los correctos. ¿Puedo cambiarlos esa metodología? Se disponen métodos adecuados para el control de calidad. Cuando digo control de calidad, me estoy refiriendo básicamente a los datos. Si yo obtengo datos, mis datos se encuentran dentro de las características que necesito, son datos que me van a servir para mi investigación, ¿sí? Son datos que aportan con cada uno de mis objetivos, ¿sí? ¿Quién recogerá los datos? En este caso, nosotros, las personas que vamos a investigar. ¿Qué formación necesitarán los observadores? Bueno, en este caso, si es que vamos a utilizar personas extras a la investigación. ¿Cómo se procederán y analizarán los datos? ¿Qué instrumento voy a utilizar yo para analizar los datos? Ejemplo, utilizaron algunos de ustedes Excel, utilizaron algunos de ustedes SPSS, ¿sí? Aunque entre Excel y SPSS, sinceramente yo me quedo con SPSS, es mucho más sencillo de manejar. Sí, ya les he de demostrar aquí también cómo se maneja el programa. ¿Cómo se procesarán y analizarán los datos? Es necesaria una computadorización. Claro que es necesario. Todo vamos a analizar mediante la utilización de esos instrumentos. Continúo. ¿Cómo se realizará el ingreso de datos? ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿En qué primero voy a coger los datos? Como dijeron ustedes, en borrador, en hojas. Cojo primero los datos o cojo directamente en Excel o cojo directamente en SPSS. Ya dependiendo del tipo o dependiendo de cómo se acomoden ustedes, harán ese ingreso de datos. Pero ojo, sin mucho ojo, tienen que ser muy ordenados con ese ingreso de datos. ¿Qué análisis están previstos? ¿Quién analizará esos datos? ¿Qué cuadros y figuras se necesitarán? Sí, análisis están previstos. ¿Qué análisis están previstos? Por ejemplo, yo analizo el peso, analizo la talla, analizo la edad, analizo el estado físico, ¿sí? ¿Quién analizará esos datos? ¿Puedo analizarlo yo? ¿Puede analizarlo un experto en estadística, dependiendo de la disciplina que se necesite? En, en cuadros y figuras se necesitarán, dependiendo del tipo de datos. Puedo utilizarle cuadros como utilizaron en vinculación, cuadros o pueden utilizarlo pasteles, figuras, gráficos de barras. ¿Sí? Eso ya depende de la demanda de su investigación y de cómo quieran ustedes mostrar la investigación. O pueden mostrarlo de las dos formas, con cuadros y figuras. Eso ya depende de ustedes. ¿Es correcto el estudio desde el punto de vista ético? ¿Qué comité de ética supervisará el protocolo? Ya. Todo el procedimiento que nosotros vamos a realizar dentro de lo que es investigación siempre va a ser evaluado, ¿sí? Ya sea por un tribunal, ya sea por el mismo docente tutor o ya sea por sus propios compañeros, ¿sí? Porque son
porque están capacitados para poder tener un criterio en base a investigaciones realizadas. Ya. ¿Qué información hay que proporcionar a los participantes? ¿Sí? En este caso, si nosotros vamos a trabajar con pacientes, tengo que yo informarles primero cuál es el procedimiento que voy a realizarles. Es como una especie de consentimiento informado. ¿Sí? Eso no se olvide. Cuando nosotros trabajamos en el área de salud, siempre tenemos que manejar el consentimiento informado. Es una manera de informarle o ponerle alerta al paciente, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que se va a llevar? Y está consciente de que él está autorizando ese procedimiento. ¿Cómo se obtendrá el consentimiento? Como lo estaba diciendo anteriormente, ¿cómo se obtendrá el consentimiento informado? Habrá que referir a alguno de los participantes a un centro, cómo se llevará a cabo dicho envío, qué seguimiento será necesario, cuál es el calendario de estudio, quién es el responsable de cada una de las fases, se necesita un estudio piloto, si es así, cuántos participantes serán necesarios y cuánto debe durar el estudio piloto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Un análisis piloto es un estudio de investigación que se lleva a cabo antes de realizar el verdadero estudio de investigación. Eso es todo. ¿Sí? La verdad. Hasta aquí preguntas, jóvenes. Listen, tengo una duda. En este estudio... En el transcurso de la semana me parece que tenemos clases el día sábado. Y en el transcurso de la semana también les he de enviar actividades a la plataforma para las cuales tienen que subirlas también. Y ya de estar listo también sus notas dentro de la plataforma de todos los trabajos que ya han enviado. Entonces nos quedamos en lo que es la preparación del protocolo de investigación. Aquí les muestro en preguntas, a manera de preguntas, ¿sí? ¿Cómo se debe realizar un protocolo dentro de lo que es el área de investigación? Claro, esto no es camisa de fuerza para que ustedes digan, no, así se debe hacer y no se debe saltar ni un paso. Eso dependiendo de la disciplina, en este caso estamos en enfermería, van a aumentar o van a disminuir. Sí, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas más, pero bueno. Ya. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos veríamos el día sábado, terminaríamos con esto y continuaríamos con la última parte que nos falta. Y prácticamente creo yo que ya la próxima clase terminaríamos ya la unidad 1 para ponernos a hacer un trabajito. ¿Sí? Gracias, dice. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Se cuidan Gracias, mucho. Licen. Gracias, Licen. Hasta luego, que tengan un lindo día. Ya, gracias, gracias. De igual manera a ustedes.